Ok, buenos días. Voy a partir. Sí, parece que está costando levantarse a varios de nosotros, porque somos poquitos hoy, ¿no? Seis personas. Am, y eso que hemos cambiado de hora, que debería ayudar, pero bueno. Am, la vez pasada, entonces empezamos a ver un poco en MATLAB cómo programar el algoritmo de iteración sobre la función de valor. ¿No? ¿Se acuerdan? Les había comentado, bueno, en programación dinámica, lo que se hace típicamente en horizonte finito es resolver el problema por inducción hacia atrás. Entonces, uno parte las decisiones en el último periodo, condicional a las variables de estado de ese periodo, y poco a poco, una vez que obtiene la value function y la policy function para ese último periodo, bueno, no poco a poco, pero justo después puede obtener la value function y la policy function para el penúltimo, ¿ya? Y efectivamente la value function para ese problema utiliza como, para su resolución, utiliza como input la value function anterior que habíamos aproximado, ¿sí? Y entonces, bueno, eso, que para obtener una value function en t, necesito la value function de t más 1, digamos. Y poco a poco puedo ir hacia atrás y llegar hasta el periodo 1. ¿Ok? Eso era en tiempo finito. En tiempo infinito, una desventaja que habíamos comentado era que no existe este último periodo. Um, entonces, a priori uno no puede... Esto sugiere que no podemos usar inducción hacia atrás porque no podemos partir del final porque no hay final. Pero habíamos dicho que si aplicamos exactamente la misma metodología, um, en algún momento las value function deberían converger hacia cierto valor y las policy function también. No sé si valor, cierta función más bien. Y entonces esta función límite a la cual que va a converger, vamos a mostrar después, no hoy, que esta es una buena aproximación de la utilidad de las decisiones en un contexto de horizonte infinito. Entonces, aunque no haya último periodo, podemos aplicar la misma metodología y deberemos converger. ¿Ok? Ahora, aplicando esta metodología, tengo que partir de una value function para obtener otra value function. Entonces, tengo que suponer una value function inicial en mi algoritmo. Veremos más adelante que la semilla inicial que utilizamos para este algoritmo da un poco igual. Podemos converger igualmente a lo que queremos. Una convención es usar cero, como hice la vez pasada, ¿no? Como si estuviésemos en un último periodo, pero a priori podríamos usar cualquier semilla inicial. Um, ok, esto es como el algoritmo en general, a grandes rasgos. Y entonces, ¿cómo este algoritmo consiste en resolver varios problemas de dos periodos? ¿No? Porque habíamos dicho que la value function que obtenemos en el problema anterior aparece como el segundo elemento de la nueva value function que tenemos que aproximar en cada iteración. Lo que hicimos la vez pasada era mostrarles un poco cómo programar en MATLAB la, la maximización de un problema de dos periodos. ¿Sí? Esto hicimos la vez pasada. Entonces voy a volver a MATLAB. Aquí tengo que voy a compartir pantalla así. Está compartiendo, ¿cierto? Ok, entonces, básicamente la vez pasada... No sé si tiene una pregunta antes, capaz. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Pues básicamente habíamos corrido todo esto. ¿Por qué me dice? Ah, porque no lo he puesto como... Tengo que cambiar ¿cómo se llama esto? El folder, se dice repertorio, no, ¿cómo se dice? Bueno, la carpeta. Carpeta. Gracias. La carpeta donde estaba el programa. Ok, eso habíamos obtenido. Entonces, básicamente era en un programa de dos periodos. Con esto acabamos la clase pasada. A ver, esto me molesta, lo voy a poner arriba. Up.
obtuvimos esto. Básicamente, abajo tenemos el famoso queque que tenemos al principio del periodo 1 y la utilidad asociada. Entonces vemos algo creciente, cóncavo, bla, 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 bla. Esto es la decisión. Entonces, ¿cuánto consumo el primer periodo? La police function. Y habíamos dicho, bueno, si tengo uno de queque en el primer periodo, voy a consumir un poquito menos de la mitad, un poquito más, perdón, un poquito más de la mitad. Esto se debe al factor descuento. Entonces, no consumimos, queremos suavizar el consumo, pero en realidad le damos un poquito más de peso al consumo del primer periodo en comparación con el consumo del segundo. Entonces, consumimos un poco más de la mitad en el primer periodo y como consecuencia un poco menos en el segundo periodo. ¿Ok? Entonces, esto es el problema de dos periodos. ¿Ok? También lo podrían ver de la siguiente manera en un problema de horizonte finito, perdón. En un problema de horizonte finito, esto también sería la resolución del primer problema que queremos hacer, que considera los dos últimos periodos de nuestro problema. Entonces uno podría decir, acá esos assets, ¿no? Que es el tamaño del que podría ser cuánto nos queda de queque al principio del penúltimo periodo. Entonces, al principio del penúltimo periodo, cuánto nos queda de queque. Y eso sería entonces la utilidad, el valor presente de la utilidad descontada que saco de los dos últimos periodos. Y esto entonces sería cuánto consumo del queque en el penúltimo periodo, como función de cuánto me quedo queque al principio del penúltimo periodo. ¿Ok? Entonces, esto nos serviría también de input para un problema más grande. ¿Ok? Entonces, hagamos esto ahora. Queremos aplicar este algoritmo de iteración sobre la función de valor, ¿no? Y les voy a mostrar un poco cómo opera una primera iteración, ¿no? Entonces, déjenme ir al código. Quizá debería agrandar un poco MATLAB para ver más cosas. Ok, entonces esta parte del código dice Value Function Iteration, entonces en inglés significa iteración sobre la función de valor. Parece que mezclo castellano con inglés, lo siento. Dice una iteración, sí, cambio la tilde, la O con tilde por un punto de integración. Ok. Déjenme quizá agarrar el iPad un segundo y escribir el problema que vamos a resolver en esta parte del código para que lo vean primero. Hagamos esto. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir acá. ¿Por qué no? A ver, ¿está en la red correcta? Sí. Esperen, entonces voy a dejar de compartir. Volver a compartir. Entonces, una de las ventajas de tener pizarra es que uno... ¿Pero por qué? Cerrar todo. Vuelvo a abrir. La pizarra no falla, claramente. Oígamos. No con tanta probabilidad. Ahora funciona excelente, pero uno no entiende muy bien por qué. Ok, lo que tenemos acá en la pantalla básicamente es lo que quisimos resolver la vez pasada. ¿Vale? Esta vez la idea va a ser la siguiente. Básicamente tenemos... VJ de S' y básicamente S' es...
Ok, déjame escribir ese primero. Tenemos que elegir, tenemos que elegir esto. Okay, voy a borrar todo esto. Ok, es este problema que queremos resolver sujeto a la siguiente restricción, que el S' es el S actual menos el consumo. ¿Sí? Entonces, tomo como input a mi algoritmo esta función de valor que aproxime la iteración anterior, y es una función. ¿Ok? Um, a priori, esta variable S' es como libre, ¿no? En mi programa de maximización. De hecho, la puedo elegir. Entonces, puedo elegir S' y puedo elegir el consumo. Y tengo que hacerlo sujeto a esta restricción. ¿Ok? Podemos hacer esto por sustitución, ¿no? Entonces, reemplazar la restricción en la función objetivo. Y ahí, bueno, tengo que elegir un poco la variable de control con la cual me tengo que quedar. Puede ser S', puede ser C. Lo voy a hacer como función de S', que resulta ser más práctico. ¿Ok? Lo pueden hacer como función de C, pero S' tiene sus ventajas. Si hago la sustitución, tendré el max con respecto a S', y en lugar de tener U de C, tendría U de S' menos S, ¿cierto? No, U de S menos S'. U de S menos S', ¿sí? Más beta de J de S'. ¿Ok? Entonces, este es el problema que queremos resolver. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar grillas, ¿sí? Y vamos a tener que distinguir dos grillas, como habíamos hecho la vez pasada. Una para la variable de estado y otra para la variable de control. ¿Ok? Entonces, la variable de estado, ¿cuál es acá? Se lo pregunto a ustedes. ¿Cuál es la variable de estado acá? ¿Ese podría ser? Exactamente, sí. Típicamente aparece acá entre paréntesis. Ese es la variable de estado. Entonces, esta ya no la puedo modificar. Parto el periodo y básicamente mis decisiones pasadas me entregaron ese y bueno, no puedo volver mis decisiones pasadas. Variable de estado. Entonces, esa aparece acá y acá. ¿Y mi variable de control cuál es? Tengo una sola ya ahora. ¿Cuál sería la de control? Pues esa es la de estado. La de control sería. Ah, sí, muy bien. Gracias, Sebastián. Efectivamente, S' sería la de control. Efectivamente, como ven, la decisión acá es decidir cuál es el S' siguiente. Entonces, es de control. Y se tiene que tomar esta decisión dado S. ¿Ok? Entonces, tal como lo hicimos la vez pasada, vamos a armar dos grillas, ¿no? Una para la variable de estado, ¿no? Que va a ser S, um, y otra para la variable de control, que va a ser S'. ¿No? Y tal como lo hicimos la vez pasada, para cada S vamos a querer ver cuál es el S' um, que nos da la máxima utilidad. ¿Sí? Esto va a ser la idea. ¿Sí? Y como input a este problema, tenemos que usar la value function que ya aproximamos en cierta medida en la clase pasada. ¿Okay? Entonces podrían verlo, esto es la cosa más general, ¿eh? Pero uno podría decir, bueno, borro el J acá, en realidad este J era un V1, ¿no? Y lo que quiero hacer es obtener el V2. ¿Sí? Entonces, la vez pasada calculé el V1 y a partir de esto quiero obtener el V2. ¿Sí? Ahora, volvamos a MATLAB. Ok, entonces, dicho esto, ¿qué hacemos acá? Entonces, tenemos una primera grilla. Um, Esto es para el S', me parece. Sí, típicamente cuando le pongo una P, significa prima. Esto es una grilla para
S'. ¿Ok? Ahora, la grilla para S' y la grilla para S no tienen por qué tener la misma dimensión a priori, ¿no? Podríamos restringir a que tenga la misma dimensión, pero no tiene por qué tener la misma dimensión. De hecho, la clase pasada, acuérdense, habíamos dicho, bueno, consideremos 1000 niveles posibles de consumo para la decisión y 100 niveles posibles de qué. ¿Ok? Efectivamente, armábamos matrices de 1000%. ¿Sí? Creo que Sebastián tiene una pregunta. Y que, profesor, le quería preguntar por qué en la grilla, quizás ya lo dijo, pero ¿por qué parte siempre el límite inferior de esa forma? A dividido en el n y llega hasta 999 o algo con 9, como por alguna razón, ¿o? No, eso es totalmente arbitrario. Mira, ¿qué te hace el comando linspace? Básicamente, parte de este valor hasta este valor y lo hace con esta cantidad de puntos. ¿Ok? A veces el cero es un problema. ¿Ok? De hecho, si tienes cero de qué, ¿cuánto vas a consumir? Cero. Pero bueno, la utilidad en cero no está definida, no es muy amigable. Entonces, en lugar de usar cero, uso un valor muy chiquito y por alguna razón que digo que es, bueno, dado que voy a tener un espacio más o menos de A sobre NA, dado que tengo NA puntos, más o menos el espacio que voy a tener entre cada variable va a ser de A sobre NA. Entonces, parto con A sobre NA, pero es totalmente arbitrario, ¿no? Y, y esta A es un valor máximo que hemos fijado en 1, porque 1, bueno, es como el 100% si quieres, ¿no? Pero puede haber puesto 10, puede haber puesto 1000, da un poco igual. Esos valores acá, para la pinta que va a tener la value function, la policy function, no va a ser muy interesante. De hecho, si vuelvo, mira, da algo lineal. Entonces, la pendiente de esta cuestión lineal, que estés con 1000 de que o 1 de que va a ser la misma pendiente. Entonces, al final del día, los valores que tenemos ahí abajo no son muy relevantes. Es cierto que van a influir los valores que están acá, pero es totalmente arbitrario. ¿Y por qué tengo casi A acá? Entonces tengo 0.9999 y no tengo 1. Es simplemente que es la decisión de consumo. Entonces, primero, ¿qué sé? Es el mismo razonamiento que el cero, ¿no? Si la gente suaviza el consumo, nunca va a consumir todo. ¿Ok? Entonces, nunca va a llegar a un punto que es como A. Entonces, a priori no necesito llegar tan lejos. Pero tampoco quiero evaluar el modelo en A, porque significa que si me como todo hoy, mañana me va a quedar cero, y entonces voy a estar otra vez en un problema de cero y que quiero evitar. Entonces, esto es mi mayor motivación. Evitar los ceros que me molestan, pero en realidad quizá pueden estar, no me acuerdo. Capaz que cuando lo programé me di cuenta que tenía problemas y lo restringí. No estoy seguro, pero son puntos que a priori no necesitamos, porque al ser consumir nada o consumir todo, son decisiones a las cuales nunca vamos a llegar. En ese sentido, las he excluido. Ok, entonces, le estaba comentando antes que teníamos 1000 decisiones para 100 variables de estado, ¿no? Entonces, la dimensión del uno y del otro no tiene por qué coincidir, ¿no? Um, Ahora, dicho esto, um, supongamos que no coincidiera, ¿ok? Que tenemos 1100 como acá. Tenemos un problema entre comillas, que es que cuando paso del problema anterior a este,
En el problema anterior, mis activos eran variables de estado. Pero cuando pasó a la siguiente iteración, los activos que tenía el problema anterior ahora son los activos del periodo siguiente. ¿Okay? Entonces, si bien eran una variable de estado en el problema anterior, se vuelven una variable de control en el nuevo problema. ¿Ok? Entonces, es como decir que S sub t menos 1, entonces si quieren, déjenme escribirlo para que a veces cuando uno ve ecuaciones lo ve mejor. Déjenme dibujar, tac, entonces voy a escribir acá. Entonces, en el problema anterior teníamos como variable de estado st menos 1, ¿ya? Este st-1 en el nuevo problema ya no es variable de estado, ahora se vuelve variable de control. La variable de control en el nuevo problema va a ser st-2. Entonces, dado st-2, tengo que determinar la variable de control, que es st-1. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Porque esto va a ser relevante para las decisiones. Es decir, que en el problema anterior, como era variable de estado, tenía 100 valores posibles, ¿no? Bueno, voy a borrar todo esto. Ay, ay, ay. Entonces, el problema anterior tenía 100 valores posibles para st-1 y esto correspondía a mis 100 columnas. ¿Sí? Mis 100 columnas en esta matriz que armaba donde sacaba el máximo. Al pasar al nuevo problema, el st-1 ya no lo quiero en columna, sino que lo quiero en fila. Lo quiero en fila porque ahora es variable de control. Y el problema es que no quiero 100 filas, quiero que la cuestión sea consistente, ¿no? Um, por, porque he puesto 1000 filas. ¿Ok? Entonces tengo que hacer algo para transformar estas 100 columnas en 1000 filas. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo lo hago? Voy a interpolar. ¿Ok? Entonces la idea es que quizás es mejor que agarre el iPad un segundo para hacer un grafiquito. ¿Cómo habría estado bueno tener las clases híbridas? Ay, ay, ay. Entonces la idea es que en el programa anterior armé una value function que dependía de st-1 y tenía básicamente, dijimos, 100 puntos, invento, que eran para cada uno de esos st-1. ¿Ok? Pero el tema es que la nueva grilla no tiene por qué caer en estos puntos, y de hecho tengo más puntos en la grilla de la de decisión, y puede ser perfectamente que lo quiera evaluar para este st-1, este de acá, tengo más puntos en el medio, para los cuales no tengo valor. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahí es simplemente interpolar. Es decir, voy a adivinar que implícito ahí tengo una función continua, ¿ok? Y voy a intentar adivinar el valor del medio, ¿ok? Hay muchas maneras de interpolar. Acá vamos a hacer la más simple, que es suponer algo lineal. No es la más linda, pero es la más simple de implementar. ¿Ok? Entonces, cuando déjenme hacer un zoom, ¿no? Déjenme hacer un zoom acá. Cuando tenga dos puntos, no, era verde, perdón, era verde. Cuando tenga dos puntos en mi grilla y quiero tener el del medio, pues supongamos que conozco este valor,
pero quiero conocer el valor asociado a este punto. Voy a suponer que un segmento lineal en el medio y deducir a partir de una interpolación lineal lo que obtuve. ¿Ok? Así de simple. Y voy a hacer esto de manera que tenga exactamente tantos puntos como los 1000 puntos que he decidido tener para mi decisión. ¿Ya? Y lo tenemos que hacer porque en el problema anterior habíamos usado 100 puntos para la variable de estado. Y nuestra variable de estado, nuestra variable que era variable de estado en el problema anterior, se vuelve variable de control en el nuevo problema, y entonces tengo que hacer coincidir esas dimensiones. Entonces me van a decir, pero profe, ¿por qué se molesta así haciendo dimensiones distintas? Podría perfectamente usar la misma cantidad de decisiones. Da un poco igual. Bueno, la respuesta a esto es que a veces necesitan ahorrar tiempo y conviene quizá reducir una cantidad de puntos. ¿Ok? Entonces, y reducir las variables de estado, creo que uno pierde menos que reducir las variables de control en términos de puntos. Y lo otro, también lo hago aposta para que ustedes se vayan familiarizando con este uso de matrices. ¿Ok? Tenemos 100 columnas, 1000 filas, y quiero que ustedes tengan claro que los 100 elementos son columnas y los 1000 elementos son filas. Si tuviese 100 y 100, van a tener que confundir columnas con filas y al final no voy a lograr lo que quiero que entiendan, digamos. ¿Ok? También es una de las razones. Ok, entonces déjenme volver a MATLAB. Entonces, como les comentaba, vamos a interpolar. Y para esto, no sé si vieron esta función interp1 en la ayuntía, ¿puede ser? ¿No? Bueno, interp1 hace lo que les acabo de demostrar con gráfico. Interp1, ¿qué nos dice? Tengo una función, digamos, tengo una relación entre agrid y uopt. ¿Sí? Agrid y uopt, ¿qué era? Era lo que había obtenido del problema anterior. Efectivamente, es este gráfico 3 de la izquierda. Tengo esta relación que obtuve del problema anterior. Agrid es la grilla del eje de las X y uopt es el eje de las Y. ¿Okay? Bueno, ¿dónde estoy? Sí. Tengo agrid y uopt, ¿ok? Pero me gustaría que evalúes uopt no sobre agrid, sino que me lo evalúes sobre apgrid, ¿ok? Y apgrid era la grilla para el S', ¿ok? Entonces le estoy diciendo, no quiero que me evalúes uopt sobre la grilla para S, sino que me evalúes uopt sobre la grilla para S'. ¿Ah? Porque lo que era S en el problema anterior, en el nuevo problema se vuelve un S'. ¿Ok? Y entonces, lo que hago en esta línea acá es simplemente esto, ¿no? Entonces, uno podría, de hecho, pues miren, esto es lo que tenía antes. Si agarro la relación interpolada, entonces puedo hacer un plot de, que habíamos dicho, apgrid con, ¿cómo se llama esto? VP. No le gusta porque no lo corrí. Corrámoslo. Entonces voy a correr todo desde el principio. ¿No? Así no se va a enojar. Ok. Y entonces, estaba acá. Vuelvo acá. Si quiero hacer un plot de apgrid contra VP, obtengo esto de acá, creo. A ver. Ay, 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 ay. Creo es esto, ¿no?
Y como ven, obtengo, a ojo se ve exactamente lo mismo. La diferencia es que ahí abajo, esta vez tengo 1000 puntos. Ya no tengo 100 como antes. ¿Ok? Simplemente esto. Entonces, interpolé de manera a obtener más puntos. ¿Ok? Y entonces, esto me permite tener el valor de la value function de mañana como función de este S'. ¿Sí? Y después, bueno, pues, esto era la sutileza principal, ¿eh? Cómo transformar lo que obtuve del problema anterior como elemento para el nuevo problema. Y después puedo aplicar exactamente la misma metodología. ¿Ok? Entonces puedo decir, mira, esto es lo mismo que teníamos en el problema de dos periodos. ¿Eh? Básicamente, fíjense, la misma línea de código. Tenía esto, ahora tengo esto. La única diferencia, claro, tengo un nuevo código, se llama vfun. Pero vfun, ¿qué es? Es muy parecido a la util2 que tenía antes. La diferencia me parece que el valor de mañana, que ven acá, tengo el valor vp. En util2, en el valor de mañana, bueno, usaba la función utilidad. Entonces le pedía, bueno, calcúlame el flujo de utilidad cuando te doy tanto de consumo y tal row. En vfun, el código tiene la misma pinta, con la diferencia que en lugar de tener esta función de utilidad, esta vez tenemos la value function que la incluimos como input, la value function que obtuvimos en el problema anterior. ¿Sí? Entonces ahí podemos calcular la utilidad y generar esta matriz de 1000 por 100 que teníamos antes. Entonces, eso le decimos a MATLAB. Chequemos la dimensión, eso lo hago a menudo para ver si MATLAB hace lo que quiero. Y bueno, veo que tiene 1000 columnas, 1000 filas, 100 columnas. Parece haber generado las dimensiones que necesitaba. Ven acá, había hecho incluso un gráfico para chequear que la penúltima, ¿qué es esto? Todas las filas, penúltima. Había agarrado una columna, no sé por qué había agarrado la penúltima. Quizá lo hice para la última y después para la penúltima, no sé. Como para ver si esto tenía una pinta, lo podemos hacer, ¿no? Por ejemplo. Es porque está muy exagerado, ok. Pero podríamos agarrar, yo qué sé, la columna del medio. Sí, ven, da algo por el estilo. Sí. Acá hay un valor muy chico porque lo castigué, ¿se acuerdan? Les había comentado como no quiero que agarre niveles de que no quiero que agarre. Les acá está castigado y tiene que haber un máximo ahí. No se ve muy bien. Pero bueno, y podemos hacer lo que habíamos hecho antes, de buscar el máximo en cada columna. Esto es esta línea de código de acá. Me genera un uopt otra vez, que tiene 100 filas, porque tengo 100 máximos, y un cellopt, que también debería tener 100 filas. ¿Se acuerdan? El primer elemento uopt me da el valor en el máximo, entonces sería la utilidad que obtiene la gente en la decisión óptima. Y el cellopt es en qué fila de esta matriz grande que había armado se encontraba este máximo. Y necesitábamos esta fila para poder después ver la decisión de la gente. De manera, por ejemplo, acá le decimos, bueno, tu decisión que va a ser, bueno, el S', pero voy a elegir el elemento cellopt de S'. Entonces, como ven, la misma metodología que antes para el problema de dos periodos, simplemente que tuvimos que adaptar el código de manera que podamos introducir como input la value function que obtuvimos en el problema anterior. Okay, entonces puedo correr esto. No, esto ya lo corrí, me parece. Tendré que correr esto. Copt. Y acá puedo hacer dos gráficos de la value function y la policy function que obtuve ahí. Ok, esta es la value function. No es muy linda,
Esto se debe que podría ser más linda si le quitara puntos al principio. Tiende hacia menos infinito rápidamente y entonces esos puntos de acá son muy chicos en comparación con estos, entonces lo de arriba se ve aplastado. Pero es simplemente porque quiero representar este valor acá, pero podría perfectamente hacer un gráfico que se centre únicamente en lo de arriba. Okay, esto es la value function. Y esto sería mi policy function, algo que parece lineal. Ok, un comentario. No sé si hay preguntas antes. Un resumen, básicamente, el código tiene la misma estructura que el programa en dos periodos, pero teníamos esta sutileza que tenemos que usar la value function del programa anterior como input para este programa. Aparte de esto, si entendieron lo que hicimos la vez pasada, no debería haber problema. La sutileza era en usar este input y hacer coincidir las dimensiones que teníamos antes con las nuevas, ¿no? Entonces, antes teníamos 100 puntos, no, sí, 100 puntos cuando era variable del estado. Esta variable del estado se vuelve variable de control en el siguiente problema y de repente tenemos 1000, entonces teníamos que interpolar. Pero aparte de esto, el resto del código es lo mismo que para el problema en dos periodos. ¿Okay? Entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre esto. Entonces, les voy a hacer un comentario. Ok. Fíjense acá, en realidad no es súper lineal, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay como unos pequeños saltos. Digamos, la policy function que obtuve antes era más lineal que esta. ¿Okay? ¿Ven esos pequeños saltos acá que no son muy lindos? ¿A qué se deben esos saltos? Ok. Bueno, un problema que tenemos es que armamos una grilla para la variable de decisión. ¿Ok? Entonces le estamos diciendo al programa, tu consumo, que en teoría es una variable continua, la estamos restringiendo a que sea una discreta. Solo te dejamos consumir esos puntos de la grilla. ¿Okay? Entonces, por construcción, nunca vamos a estar en el máximo. ¿Sí? O si tuviésemos suerte al armar la grilla, podríamos estar, pero lo más probable es que no vamos a tener esta suerte y nunca vamos a estar exactamente el máximo. Podemos estar un poco a la derecha, un poco a la izquierda, pero nunca vamos a estar exactamente el máximo. Entonces, esto va a generar un error de aproximación. ¿Okay? Uno puede mejorar este error de aproximación usando quizá una mejor interpolación para la value function. Pero bueno, igual habría un valor de aproximación, un error de aproximación asociado. ¿Okay? Entonces, este error de aproximación hace que tengamos esos pequeños saltos acá que no se ven muy lindos. ¿Okay? ¿Cómo podemos arreglar esto? Bueno, lo podemos arreglar escribiendo un programa tal que no tengamos una decisión discreta, que intentemos hacerla continua. ¿Okay? Esto se puede hacer. El desafío para mí es que les tengo que explicar cómo interpolar bien. ¿Okay? Y prefiero que, bueno, ya sepan hacer esto. Lo otro es que más adelante vamos a ver un método que se va a llamar la grilla endógena. ¿No? Y la grilla endógena lo que va a hacer es que en lugar de partir del queque y determinar cuál es la decisión óptima, va a agarrar una decisión y ir al revés, determinar cuál es el tamaño del queque asociado. ¿Okay? Y veremos que este método agregará más precisión al algoritmo, ¿ya? Y no tendremos esos saltos chiquitos que se ven feos. ¿Okay? Entonces, simplemente esto. Se debe a que usamos una grilla para la decisión. Ok. Entonces, y después pueden, si entendieron esto de acá, eso es una iteración. Pueden hacer esto varias veces hasta que converja. Entonces, por ejemplo, lo que hago acá, todo esto del código es lo mismo que teníamos antes,
Entonces, como ven, parto interpolando acá. Esto no lo voy a comentar aún. Entonces, parto interpolando, eso es lo mismo que antes. Calculo la utilidad social, busco el máximo y deduzco cuál es la decisión. ¿Okay? Las mismas líneas de códigos. ¿Okay? Y entonces, en esos códigos, digamos, en esas iteraciones, lo que hago es que parto de un uopt, ¿okay? Para obtener un nuevo uopt. ¿Okay? Y sí, eso. Ahora, tengo que hacer esto muchas veces, ¿no? Muchas iteraciones, ¿no? De agarrar un UOP, transformarlo en otro UOP, después volver a usar esto como input, generar otro output, etcétera, etcétera. Y entonces, como ven, uso un while acá. ¿Se acuerdan lo que hacía el comando while? ¿Qué hacía exactamente? Hacía un loop hasta que cumplía el requisito que se le daba. Exactamente. Entonces, le estoy diciendo, haz las operaciones de abajo de manera repetida, mientras esta variable que tengo acá sea mayor que un número muy chico. Y lo que estoy haciendo acá es chequear que las value function que obtengo entre cada iteración, entonces le hago la pregunta al MATLAB si se parecen o no, ¿no? Y uso una medida de distancia. ¿Okay? Eso es para chequear si mi value function convergió o no. ¿Okay? Entonces le estoy diciendo, mientras la distancia es mayor que un número chiquito, ahí la decisión es que el problema no ha convergido, entonces sigue calculando nuevas value function. ¿Ya? Y lo que hago al final de cada iteración es calcular una medida de distancia entre lo que obtuve en la iteración anterior con la nueva value function que estoy obteniendo. ¿Okay? Esta medida de distancia pueden usar cualquiera. Lo que estoy usando acá, ¿qué hago? Bueno, calculo la diferencia entre uopt. Uopt es la nueva value function que obtengo. Y este V0 es lo que tengo acá, es la value function que obtuve antes. ¿Ya? Pero como le llama uopt, y no quiero usar dos veces la misma variable, la estoy renombrando V0. ¿Ya? De manera que cuando calcule después el uopt, no me reemplace lo que yo ya había calculado antes, ¿no? Entonces calculo la diferencia acá entre la value function anterior y la nueva value function. Este apps me toma el valor absoluto, entonces calculo la diferencia absoluta entre esas dos value function. Y como son funciones, esas diferencias absolutas, bueno, me va a dar un vector. ¿Okay? Pero yo quiero un número para la distancia. Entonces lo que hago simplemente es que todas esas diferencias las voy sumando y me genera una medida de distancia. ¿Ok? Hay muchas maneras de hacerlo. Hay gente que agarra el cuadrado, digo, una expresión cuadrática de esto da un poco igual. ¿Ya? Y este umbral acá también da un poco igual. Lo que queremos es un umbral chiquitito. ¿Ya? Entonces parto, si quieren, con la medida de distancia de muy alta, o digamos, en realidad lo que necesito es que sea mayor que este umbral chiquito, entonces le digo 1000. Parte del programa, dice, ok, mientras esté arriba de este valor chiquito, estamos en 1000, corre el programa, me calcula la value function, obtengo acá una nueva distancia, vuelve al principio, chequea si estoy arriba o por debajo de esto, si estoy arriba, sigo haciendo esto, y etcétera, etcétera. Entonces podemos correr esto. Esperemos que MATLAB, creo que le puse, no, sí. No le puse muchos puntos, entonces corrió rápido. Rápido, sí, rápido. Y podemos sacar lo que obtuvimos. Sí, no es muy linda la policy function, como ven. Y les decía que en teoría esto debería ser lineal, pero otra vez esto lo podemos mejorar si en lugar de considerar una grilla para decisión, pudiésemos considerar una array continua o usando la grilla endógena. Para serles sincero,
Hoy día la gente usa más la grilla endógena que esto, justamente por la precisión que genera el algoritmo. Ahora, dicho esto, les puedo mostrar algo lindo, ¿eh? En lugar de mostrarles... ¿dónde lo tengo? Acá. Ya. No sé si ven este gráfico. Entonces esto es la policy function para cada iteración. ¿Okay? Entonces tengo abajo el tamaño del queque. Como ven acá, esta vez que resolví el programa, no iba de 0 a 1, iba de 0 a 100, pero da un poco igual. El consumo. Y acá, esta línea de acá, es la decisión del último periodo. ¿Okay? Efectivamente, el agente del último periodo consume todo lo que tiene, ¿cierto? Entonces, si tengo 100 de queque en el último periodo, como 100. Si tengo 50, como 50, etc. Entonces, esto es como una especie de línea de 45 grados, ¿no? Que tengo acá. Acá tengo la decisión para el penúltimo periodo. Como tengo dos periodos, más o menos como consumo la mitad. Les había dicho, en el penúltimo periodo consumiría un poquito más de la mitad de lo que me queda de queque. Y efectivamente, como ven acá, estoy ligeramente por encima del valor 50 cuando tengo 100 de queque. ¿Ok? Y entonces, a medida que voy bajando, es mi policy function, la policy function que obtengo en cada una de las siguientes iteraciones. Y muchas veces es como el valor del queque dividido por cuántos periodos tengo por delante. Entonces, cuando tengo 2 periodos por delante, más o menos lo divido entre 2. Cuando tengo 3 periodos por delante, más o menos lo divido entre 3, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y como ven, la distancia entre cada policy function se va achicando a medida que pasan las iteraciones. Y el de abajo, que ya estamos en la iteración como 20, ya estamos cerca de como la policy function que obtendríamos en un horizonte infinito. ¿Okay? Lo mismo para la value function. Bueno, no se ve tan bonito porque habría que agregar más iteraciones. Pero vemos que a medida que vamos corriendo para abajo es la value function que obtengo a medida que pasan las iteraciones. Un comentario que ya hice. El valor negativo acá no es un problema. Les había comentado que lo que queremos es que esto sea creciente, de manera que la última marginal sea positiva. Y lo otro que no pueden hacer es decir que la curva de abajo, según la curva de abajo, el agente es menos feliz que la curva que está justo por arriba. Porque básicamente la curva de abajo es un problema de 20 periodos y la curva justo de arriba, no, 21, ¿no? 21 periodos y la curva justo de arriba es 20 periodos. Esto no es comparable porque básicamente estamos sumando valores negativos, entonces no podemos comparar esas curvas. Pero esto a medida que pasan las iteraciones también debería converger hacia algo. Y una vez que ha convergido, déjenme pasar esto, no vieron nada, ¿dónde está? Acá. Esto es la policy function que obtenemos, creo. Y esto sería la value function del problema convergido. ¿Ok? Eso. Ok. Las 9:20. Quedan 25 minutos de clase. Ok, entonces un resumen primero. Entonces, como ven, ¿qué hemos hecho acá? Fue usar el código la vez pasada y agregar dos sutilezas. Entonces, la primera sutileza era modificar el código de manera que... Entonces, la vez pasada tenía un código para resolver un problema de 2 periodos. Esta estructura la puedo mantener. Lo único que tengo que hacer es cambiar el código de manera que la value function que aproxime en la iteración anterior la puedo usar como input en esta nueva iteración. Y la sutileza era que tengo que hacer coincidir la cantidad de puntos en mi grilla, por el hecho de que lo que era variable de estado en la iteración anterior se vuelve variable de control en la nueva iteración. ¿Okay? Entonces, esa la sutileza.
Y la segunda parte del código es con varias iteraciones y ahí, bueno, es exactamente el mismo código, simplemente que le tengo que pedir a MATLAB que repita los cálculos un número alto de veces. Y entonces le tengo que decir, mira, calcula una medida de distancia entre la value function de dos iteraciones y chequea cuando esta medida de distancia cae debajo de cierto umbral. Mientras estamos arriba de este umbral, seguimos iterando. Y cuando en algún momento caes debajo del umbral, paras el algoritmo. Y lo que obtenemos ahí como value function y policy function, diremos que es la decisión y la utilidad en el caso de un problema de horizonte infinito. ¿Ok? Entonces esto sería la sutileza. No sé si ustedes tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto de MATLAB. ¿Cómo van con la tarea todo esto? ¿Es difícil ponerse a... Entonces, la cosa matricial sí que es lo que más cuesta. Entonces, cuando hay matrices en la tarea, está hecho aposta para que ustedes se vayan acostumbrando. Ok. Entonces, si quieren, hoy lo dejamos un poco más temprano, porque me parece que la 2 está difícil. ¿Cuál era la 2, Carlos? La del capital, la de como solo. Ah, sí, me acuerdo. Había que... Mira, lo vi hace 2 semanas y ya no me acuerdo muy bien, pero... Bueno, en todo caso, si les cuesta, estamos acá para ayudarlos en su reflexión, tanto los ayudantes como yo. ¿Ok? Tengo una preferencia para que molesten los ayudantes, no solo porque no deduzcan de ahí que soy un flojo, simplemente porque ellos resolvieron el problema. ¿Por qué lo resolvieron? Porque después lo corrigen. Entonces, les puedo ayudar. Pero yo también, porque lo vi con ellos, entonces no duden en molestarnos si tienen dudas. Lo importante es hacerlo con tiempo, eso sí. Entonces, si ya empezaron a hacerlo, está súper bien. Hay que hacerlo con tiempo. Sí, Constanza, no hay problema. Ah, era una pregunta privada, perdón. Ok, entonces dejémoslo acá, de manera que puedan madurar esto. Y podría empezar otra cosa, pero me parece que lo voy a dejar a mitad. Entonces, mejor dejemos la clase acá. Sí que es mucha digestión eso de la programación. Aprovechen los 20 minutos para repasar quizá lo que hemos visto.